la abogada Yuri Astrea, agente fiscal, le pide un informe sobre esta paciente que atendió. Entonces empieza una relación, al principio era médica, ¿cierto? Pero ahora esa relación se vuelve médico-legal. Ella es una buena clínica, una buena emergentóloga, por esto el prefecto de Valle Lorito la contrata, ¿cierto? Con todo un currículum, y ella decide ir a trabajar ahí en ese lugar. Tal vez a lo mejor ella trabaje en el hospital acá regional, tal vez a lo mejor ella dé aula en una universidad prestigiosa como clínica. Tal vez a lo mejor ella también haya revalidado su título y trabaje en el Hospital Regional de Punta Mora. Y un día a la semana ella decide ir a hacer un servicio, más que por necesidad económica o por otro tipo de necesidad. Ella decide hacer esto por una forma de pagar a la sociedad el hecho de convertirse en una médica, ¿cierto? Por cuestión humanitaria decide hacerlo. Pero justo en ese puesto le cae a una paciente con una denuncia judicial contra su pareja y ella tiene que responder ante la justicia por este acto médico de inspección nada más de esa paciente. Entonces la medicina legal no, no es solamente para el médico legista. La medicina legal es para todos, para todo aquel que decida cumplir una función médica. Porque en cualquier momento se puede ver inmerso en esta actividad. Es decir, dentro de la expectativa de ir todos bien uniformados, aquí por ejemplo está el médico legista, ¿cierto? Él ni se saca la chaqueta, ¿cierto? Él con el termo puesto, él trabaja, ¿cierto? Según lo que dice aquí. Tiene todo un equipo detrás, ¿cierto? Y cuando encuentra un cadáver, hasta el cadáver parece que posa para las cámaras, ¿cierto? Muere así con una posición, luego para que se le vea su mejor perfil, luego parece que se cae y muere. ¿Verdad, Claudia? Sin embargo, y cuando va a analizar la muerte, lo hace así en una pieza con aire acondicionado, con computadora, que le dibuja todo la escena del crimen, ¿cierto? Parece que todo así, ¿verdad? Sin embargo, a veces dista mucho de la realidad, ¿cierto? A veces el médico tiene que abstraerse de todo el resto para poder hacer su pobre trabajo sobre el capó, sobre el chasis de una camioneta. Ahí tiene que escribir. Y encima otra vez tiene que escribir sobre una camioneta sucia y sin ensuciar la hoja encima otra vez. O tiene que no tocar un cadáver así todo pulcro, sino tiene que tocar un cadáver en descomposición, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces es importante que entendamos que a veces la medicina legal dista mucho de lo que nos muestra en una escena, por ejemplo, así de este tipo de películas. Por eso lo que hoy vamos a ver va un poquitito hacia el concepto, hacia las características, la importancia, hasta donde alcancemos, ¿cierto? Las ramas, cuáles son las ciencias relacionadas. Vamos a ver un poco de dónde viene la medicina legal y cuál es su historia. Vamos a hablar un poquitito sobre el peritaje. Vamos a hablar un poco sobre la documentación, ¿cierto? Porque si esta doctora que vimos al inicio no hubiera escrito, jamás se recordaría. Yo por lo menos, no sé, Rafaela Soler, si vos te acordás que almorzaste ayer domingo. Yo no me acuerdo, yo apenas me... Ah, sí me acuerdo que aquí hubo una churrasqueada. Churrasco de los gaúchos hubo aquí en Punta Porá, ¿cierto? Me comí un churrasco óptimo, el mejor preparado por la zona, ¿cierto? Pero ¿qué hice ayer, por ejemplo? Difícilmente me acuerdo así al detalle.
y la fiscala le pregunta 2 años después, ¿qué pasó con una paciente? A las 11, que atendió a las 11 de la noche, después de haber estado 24 horas de guardia. Difícil que alguien se acuerde, a no ser que escriba y documente esos datos, ¿cierto? Vamos a hablar un poco sobre la introducción al derecho y sobre la imputabilidad en algunas personas. ¿Por qué es importante? Sigo con este tema. Estoy tratando de que en la próxima aula la mayoría venga ya por propia voluntad, ¿cierto? No obligado. Día a día vemos, no me gusta leer, pero voy a leer esta diapositiva. Día a día vemos cómo cada vez los médicos se ven más inmersos en problemas médico-legales, lo cual no quiere decir una demanda jurídica contra el médico, sino que el médico forma parte o entra dentro del proceso investigativo que hace la justicia sobre una situación médico-legal. Independientemente de cuál sea su especialidad, cada vez el médico tiene que tener ciertos conocimientos sobre medicina legal. Puede ir por citaciones policiales o judiciales a declarar sobre un hecho. Y todas estas citaciones judiciales no son cargos, no vienen relacionados con yo opto por trabajar y lo hago. Son cargas públicas. Es decir, uno no puede negarse a la citación judicial, no puede decir yo no voy para declarar, para hacer un depoimento, ¿cómo se dice depoimento? Depoimento. ¿Cómo se dice, Adriana? Adriana. Depoimento. Depoimento, ¿cierto? Sí se dice, ¿verdad? Viste, yo aprendo también portugués, ustedes tienen que aprender también español. Sí, gracias, ¿no? Puede verse, sí, inmerso, por ejemplo, en denuncias de delitos, ¿cierto? Delitos que haya cometido él en el acto médico o delitos que hayan cometido terceras personas. Es decir, no él, no el juez que le pregunta, sino o su paciente o que haya cometido una tercera persona que no sea su paciente, pero en contra de su paciente. Y también, lógicamente, hay juicios sobre la responsabilidad médica. Y vuelvo a repetir, no es solamente la responsabilidad médica de este médico que habla en el juicio de valor sobre la actividad médica. João Lucas Leite, Oi, doutor. dime, ¿qué especialidad vas a hacer cuando acabes? ¿Qué estás pensando? Nutrologia. ¿Perdón? Nutrologia. No entendí. Eu quero ser nutrólogo. Ah, nutrología. Muy bien. Entonces, Joao dice, escuchando la clase de medicina legal, dice, ¿por qué a mí me interesa si yo voy a ser nutrólogo? Yo voy a ser un especialista en eso. Y yo tengo, dice Joao, toda la expectativa de ser el mejor. ¿En qué estado tú vives, Joao? No Mato Grosso do Sul, doutor. Mato Grosso do Sul. Yo quiero ser el más grande de Campo Grande. Yo quiero tener ahí sobre la avenida Alfonso Pena, mi consultorio y que sea un centro de referencia en nutrición. Y todo el mundo vaya a preguntarme ahí, ¿cierto? Entonces aparece un paciente o una persona y dice que su padre, por ejemplo, no está siendo bien alimentado por su hermano y que él quiere la custodia de su padre anciano o que ha sufrido un accidente vascular.
Y entonces hay una denuncia jurídica entre quién tiene la guarda de ese padre. Ese padre es una persona con mucho dinero, ¿cierto? Y entonces dice, ah, no, él no le alimenta. El hermano A no le alimenta, dice el hermano B al padre. Y entonces dice el médico legista de Campo Grande, dice, vamos a llamarle al mejor nutriólogo de la ciudad. Y entonces el juez le hace una situación a Joao Lucas Leite, porque él es una persona de referencia a quien preguntarle, y no hay otra mejor persona que Joao Lucas Leite que maneje la nutrición de un paciente. Y Joao, que pensó que jamás iría a los tribunales a declarar porque él no quiere saber nada de medicina legal, ahora tiene que ir porque él es un perito, él es un experto y solo a él le podemos llamar para declarar. Entonces no es solamente porque Joao pudo haber cometido una mala praxis en la responsabilidad profesional como médico. No, puede que porque sea el mejor también sea llamado para juzgar un acto médico o para juzgar una relación interpersonal del ámbito biológico. Por eso, cada médico debe confrontar, debe entender, debe asimilar la realidad de ser o denunciado por una mala práctica médica que también puede estar dentro de esto. Y deberías de esperar si llega a suceder esta situación, ¿qué va a hacer en esos casos? Porque el desconocimiento, y ojalá esto les hayan dicho antes de empezar, por ejemplo, la medicina, para que, por ejemplo, aquel que diga, yo no quiero estudiar mucho anatomía porque no voy a ser cirujano, o no quiero estudiar mucho la fisiología porque, o la anatomía patológica porque yo no pienso ser anatomopatólogo, yo quiero ser dermatólogo. Entonces voy a estudiar solamente el área de dermatología, ¿no? El desconocimiento de la práctica médica y de las normas legales. Uno puede decir, ¿saben qué? Yo no sabía sobre esto. Y de los principios éticos no le exime de la responsabilidad frente a los tribunales. Y acá suelo contar una historia. A mí me encanta contar las historias de lo que he pasado en el tiempo, ¿cierto? Sobre esto. Lleven en cuenta que llevo casi 20 años de servicio como médico legista. Una vez me enviaron un documento de asunción para evaluar, porque apelaban, iba a segunda instancia en la justicia, un caso. Era una residente de primer año de ginecobstetricia. Ella estaba de guardia en un hospital y eran sus primeras guardias. Y ella era muy dedicada, muy estudiosa, muy locuaz. Toda su vida se dedicó mucho a estudiar. Cuando le tocó la oportunidad, entró para la medicina ginecobstetricia. Le tocó a una paciente a la madrugada. Vieron que los pacientes siempre llegan a las 10 para adelante, ¿cierto? Los que van a causar problemas normalmente llegan a las 10 para adelante, ¿cierto? Las 10 de la noche para adelante, bien. Esta paciente entra a las 3 más o menos de la madrugada, ella le evalúa, constata que es una paciente de alto riesgo y entonces ella va para informarle a su médico de guardia, a su superior. Ella era residente de primer año. Le informa y el médico de guardia no toma las medidas necesarias. Y a las 7 de la mañana, cuando entra el otro grupo de plantón, constata que el feto había muerto dentro del vientre de la madre.
Lógicamente, la madre denuncia a todo el plantel médico y el juez condena a la residente de primer año. También condena a los otros, pero cuando hace el escrito condenatorio al final de la condena, cuando justifica el por qué la condena, le dice a la residente por escrito, yo leí, le dice por escrito que a pesar de que ella ha hecho bien el trabajo de evaluar y informar a su superior, no hizo el seguimiento para saber si su superior había hecho lo que ella había informado y sugerido a su superior. Que ya la justicia confrontará entre la demanda y el médico de guardia, que era su superior, que era su jefe de guardia. Que eso es aparte, porque ella basó toda su defensa en que ella hizo bien la parte del trabajo y informó al médico. Y ella pensaba que hasta ahí era su responsabilidad. Y la responsabilidad no era solamente hasta ahí. La responsabilidad era intentar salvar al niño y a la madre. Yo no estuve al principio tan de acuerdo con la condena, ¿cierto? Porque siempre yo también fui residente de primer año, yo sé cómo se comportan los jefes, ¿cierto? A veces uno se va y le cuenta, pero no te dan, eh, no te hacen caso, ¿cierto? Sin embargo, cuando leí el escrito del juez, me di cuenta que la responsabilidad de ser médico, desde el momento en que ustedes tienen un título, un registro, es extremadamente grande. Y ojalá les sirva esto que les digo para que ahora, por ejemplo, que van a estudiar, no sé, farmacología, por ejemplo, y dicen, no, yo no voy a ser cardiólogo, ¿para qué yo quiero aprenderme todas las drogas de cardiología? Y porque en algún momento pueden ser evaluados sobre su conocimiento sobre ese tema, por ejemplo. Entonces es importante que desde hoy no solamente estudien para quitar buenas notas, para quitar un buen promedio o para ser un buen profesional en el área que ustedes crean. También hay que estudiar para ser buen médico en forma general. Dentro del plan de estudios de la carrera de medicina, existe entonces la asignatura de medicina legal en todos lados, que es la única materia que puede y debe proporcionar estos conocimientos sobre la relación médico-paciente en el ámbito jurídico y la relación entre el profesional de blanco y sus colegas en el ámbito jurídico. Pero es necesario razonar qué significa la medicina legal. La medicina legal, por concepto, integra, mixtura, mezcla en español, el conjunto de conocimientos de las ciencias biológicas, farmacología, fisiopatología, anatomía, variantes en anatomía. Variante, por ejemplo, todo el mundo sabe que la vesícula está vascularizada por la arteria cística. Pero dices tú que hay un 30% de los casos donde hay una segunda arteria cística que viene directamente de la arteria hepática. Entonces también tenemos que conocer esas pequeñas variantes dentro de lo que podemos, ¿cierto? Y todos esos conocimientos que sabemos o están escritos es lo que la ciencia de la medicina legal utiliza. Bioquímica, bioquímica clínica, biofísica, fisiología, clínica médica, clínica quirúrgica, todos los conocimientos, odontología, psiquiatría,
todos esos conocimientos de la biología y que tiene por objeto al estudio del hombre como un ser vivo. Todos esos conocimientos se integran para responder a lo que el derecho pregunta. ¿Qué es el derecho? Es un sistema o conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas. Ustedes recuerdan o suelen ver, por ejemplo, cuando hay en Discovery, por ejemplo, en el canal Discovery, no sé si ustedes ven, no sé si tienen tiempo para ver un canal Discovery, ¿verdad? Pero de repente, por ejemplo, en canal Discovery aparece, por ejemplo, dice perdidos en Alaska y muestra, por ejemplo, un ermitaño viviendo solo en Alaska, ¿cierto? Él, por ejemplo, no necesita del derecho, porque él no tiene una relación humana interpersonal con otra persona, ¿cierto? Ahora, desde el momento en que ese ermitaño tenga un vecino, ahí ya hay una relación humana, porque ahí ya hay un límite entre hasta aquí es mi territorio y hasta allá el territorio del vecino, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, ya hay un derecho de propiedad. Este es mi animal cazado y este es tu animal cazado, ¿cierto? Esperen un ratito, vamos a poner esto. A ver. Sí, ahí. Entonces, ahí ya hay una relación entre una persona y otra. Y siempre que haya una relación entre una persona y otra, va a haber problemas, va a haber disputa, va a haber opiniones dispares. ¿Para qué está el derecho? Para juzgar jurídicamente quién tiene razón y quién no. Esa problemática que el derecho juzga puede ser en varios ámbitos. Puede ser, por ejemplo, en informática, puede ser en escritura, puede ser en medicina, puede ser en construcciones. Entonces, ¿qué hace la medicina? La medicina legal relaciona el problema jurídico en el ámbito biológico que tiene el derecho y trata de colaborar con el derecho para resolver ese problema jurídico. Es decir, conceptos de medicina legal. Siempre, cuando vamos a hablar de medicina legal, tenemos que pensar que es una rama social de la medicina que engloba y estudia todos los conocimientos científicos, como la medicina, pero que sirve para resolver un problema jurídico. ¿Cuál es el problema jurídico? No importa. Ese problema tiene que ser del ámbito médico o biológico. Por ejemplo, si alguien colocó ladrillo sobre ladrillo, tillolo sobre tillolo, y construyó un muro, y ese muro cayó, no le vamos a llamar a João Lucas Leite, nutriólogo, para que evalúe si está bien construido o no ese muro. Porque él no sabe, bueno, no sé si sabe, calculo que no, no sabe cómo construir un muro. Él no es ingeniero, él no es arquitecto, él no es pedreiro, no. Un pedreiro va a saber más de João Lucas Leite, el mejor nutriólogo de Campo Grande, sobre construcción. Cuando le vamos a llamar a João, es sobre temas médico-legales, no sobre cualquier tema legal. Este problema médico-legal surge en la justicia cuando hay un relacionamiento de las personas, como todos los problemas legales.
Pero este tema es del índole biológico, médico, tiene que ver con la vida. ¿Quién es el padre de la criatura? ¿Quién mató y por qué mató? ¿Cómo mató a una persona? Cuando le lesionó a alguien, ¿fue por una herida, por un golpe de puño en el rostro? ¿O es así como dice el agresor en su defensa, que la víctima se cayó del vehículo, del rodado, ¿cierto? En movimiento? Eso es lo que vamos a preguntarle al médico. Eso es lo que nos preguntan los jueces y los abogados, los fiscales. Eso es lo que ellos no entienden, no saben responder, no tienen la idea. ¿Por qué? Y porque nos dieron aula de biología, ¿cierto? Nos dieron aula de anatomía por el profesor Collar. Nos dieron aula de histología con la doctora Gabriela, ¿cierto? Con la doctora Laura. Entonces, solamente esa pregunta tan sencilla para nosotros a veces responder, ellos no tienen la más mínima idea de lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la respuesta? Esa es la pregunta jurídica que surge en el tribunal, en el juzgado, en la denuncia. Y como ellos no tienen idea de lo biológico, nos preguntan a nosotros. ¿Cuál es la característica entonces de la medicina legal? Que es la ciencia, repito, que engloba todos los conocimientos, pero para responder esa pregunta jurídica. ¿Cuál es la característica? ¿Y cuál es su importancia? Primero, es una rama social, no es una rama individual, no es una rama solamente científica, diagnóstica, para buscar una respuesta terapéutica. Por eso, la medicina legal es diagnóstica. Kenia, ¿qué especialidad vos querés hacer? No se escucha. Ahora sí. ¿Ouviu, profe? Sí, no, ahora todo bien. Eu não sei todavia. Ainda não. Não. Vai ser do área quirúrgica ou do área clínica? Talvez cirúrgica. Eu gosto. Cuando Kenia palpa el abdomen o pregunta a una persona cuándo empezó su dolor, dónde le duele, si tiene algún otro síntoma acompañante, si le calma con alguna medicación que tomó, si ese dolor es intenso o aguanta, cuál es el motivo por el cual hace 8 días al paciente de Kenia le duele, pero ella ahora viene a consultar, su paciente. ¿Y por qué ahora viene a consultar? Yo les cuento que tal vez que Kenia sea, no sé, fofoqueira, ¿verdad? Pero no es por fofoca que le pregunto. Yo sí soy fofoqueiro, no sé você, Kenia. Eu sí. ¿Cierto? Ya falei en otros grupos, por ejemplo, cuando você toma agua, pienso, ¿verdad? ¿Será que ela tem muita sede? ¿Será que ela tem... Eso es por fofoca, ¿cierto? No es por cuestión científica. Pero cuando Kenia pregunta eso, ella pregunta ¿por qué? ¿Por qué, Kenia, vos harías toda esa pregunta? Para chegar num diagnóstico certo. Mas para que você queria chegar ao diagnóstico? Para curar o meu paciente. Cierto. Correctísimo. Asimismo, para hacer una terapéutica, para buscar la mejor terapéutica, dentro de su conocimiento que ya tiene, o dentro del conocimiento de otra persona que puede ir a buscar también.
que está muy bien. A veces nomás es demasiado orgulloso el médico y no quiere preguntar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué harías con este paciente? ¿Cierto? A su colega. Sin embargo, la medicina legal es diagnóstica pura. Es decir, puede palpar, puede observar, puede sacar foto, analizar la foto, puede hacer todo lo que quiera con un ser vivo, con un ser muerto, puede hacer todo. Pero llegado al diagnóstico, para. Porque no es terapéutica. ¿Qué es lo que busca la medicina legal? Está aquí en la segunda línea. Resolver el problema jurídico. Una vez que llegó al diagnóstico, no va a buscar la terapéutica. Ese paciente que fue agredido por un médico en el pronto socorro, es agredido, va a consultar, dice, me duele la cabeza porque recibí una palada en la cabeza, ¿cierto? El médico legista hasta ahí llegó. Va a evaluar ese cráneo de ese paciente, ¿cierto? Si tiene una lesión y va a responder a la pregunta jurídica. ¿Es grave o es leve? Punto. Sin embargo, el médico del pronto socorro va a recetar un medicamento o va a internarle a su paciente o le va a operar, por ejemplo, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer la terapéutica que él estaba buscando. Y dijimos que el médico legista puede hacer todo para llegar a la jurídica y puede hacer casi todo. Para llegar a la pregunta jurídica, el médico solamente puede utilizar los medios legales correspondientes, éticos y legales. Por ejemplo, muere una persona baleada aquí en Pedro Juan, cosa que es raro, ¿verdad? Casi no hay acá persona que muere, muy poco. Entonces, muere una persona con un disparo por arma de fuego en el tórax y tiene un orificio de proyectil de arma de fuego del lado derecho y tiene un proyectil de arma de fuego del lado izquierdo. Y el abogado pregunta, tiene una duda jurídica de hacia dónde estaba el tirador, ¿cierto? Cuando disparó el arma de fuego, ¿a la derecha o a la izquierda? Y entonces pregunta al médico legista, ¿cuál es el orificio de entrada? Y si ese otro orificio del otro lado no es un orificio de salida. Porque alguien escuchó un solo disparo. El testigo escuchó un solo disparo, entonces pregunta, ¿cuál es el orificio de entrada y cuál es el orificio de salida? El médico forense no puede agarrar, por ejemplo, 10 reos de la penitenciaría, un arma de fuego y disparar a cada uno de ellos para ver cómo se ve un orificio de entrada y cómo se ve un orificio de salida. Porque eso no está permitido. Sería una prueba muy linda agarrar, por ejemplo, 10 detenidos en la penitenciaría y decir, bueno, colóquense en fila, agarro yo una 9 milímetros, un arma y le disparo a los 10. Ah, miren vos, así se ve 1, 2, 3, así se ven los 10 orificios de entrada. ¿Coincide con la herida del lado izquierdo? Sí coincide. Ah, entonces la herida del lado izquierdo es el orificio de entrada. No se permite eso. La ley no permite eso. Entonces, yo puedo hacer todo lo que esté previsto en la ley como para responder a la pregunta jurídica. No puedo hacer lo que no está escrito. Lo que no está prohibido no puedo hacer. Y la medicina legal es interdisciplinaria. Como todas las medicinas.
Terminó aquella época en donde el médico se sentaba en un barrio, por ejemplo, y atendía a toda la familia y decidía todo sobre el bienestar de la familia. Incluso hay una especialidad ahora como médico de familia que hace eso, pero actúa en forma interdisciplinaria con otros. Por ejemplo, si hay un paciente con una herida por arma blanca y Kenia le opera, y entonces yo le voy a llamar a Kenia y le voy a preguntar, Kenia, ¿qué encontraste en el acto quirúrgico? ¿Qué órganos fueron lesionados? Y ese paciente después denuncia de que en el hospital en donde trabaja Kenia no se le dio luego de comer y que él está en mal estado general, no por la herida por arma blanca, sino por su desnutrición. Entonces yo le voy a llamar a Joao y le voy a preguntar, Joao, ¿será que es así? ¿Será que la desnutrición él ya no traía antes o vos crees que es desde ahora? Entonces y yo soy el médico legista, yo soy el que englobo todos los conocimientos según, ¿cierto? Yo soy el que tengo que responder a la pregunta jurídica, pero si yo no tengo humildad para preguntar al especialista y ampliar mi conocimiento y probablemente la responsabilidad al responder la pregunta jurídica no va a ser muy buena. Y entonces, ¿pero qué importa, doctor? Escribí nomás. Si total es un informe que vos vas a enviar a un abogado y punto. Sin embargo, como dije, responde al cuestionamiento. Sin embargo, puede que esa persona pierda libertad a causa de un mal informe. Puede que esa persona pierda su vida como parte de su vida o toda su vida por culpa de este informe. Puede que toque la honorabilidad de esa persona un mal informe. O puede que sea económicamente perjudicial para esa persona. Por ejemplo, ahí vamos de nuevo. No voy a cambiar ya de ejemplo. Liandra Gabriela Díaz, ella está rindiendo una prueba. Ella es una excelente alumna, anota todo lo que el profesor dice. Por ejemplo, Omar, si el profesor tosió, él anota. El profesor tosió. ¿Cierto? Entonces todo el mundo le pregunta a Liandra, ¿usted tenía apuntes de medicina legal? ¿Recuerda aquella primera aula de hoy? Yo estaba medio dormido aquí en la primera aula, no sé nada. ¿Usted lembra todo lo que el profesor faló? No lembro, mañana anoté todo. Ah, me presta su resumen, ¿cierto? Ella es una referente. ¿Quién es la referente aquí? Siempre hay alguien que anota todo y que se le pide todo. ¿Quién, por ejemplo? A Leandra mesmo. E a ¿sí? Flávia. Un ojo clínico, ¿cierto? Entonces, en pleno examen, no voy a decir qué materia, otra materia, no de medicina legal. El profesor no vio eso. Y vio cuando Liandra estaba leyendo su prueba en voz baja, pero con la boca. Es decir, ella leía la prueba y decía, la medicina legal tembló. Y entonces el profesor acreditó que ella estaba colando. Y cuidado con hacer eso, porque en el revalida, si van a rendir, tienen que sacarse la costumbre de leer con los labios, en voz baja por lo menos, ¿cierto? Porque ellos van a creer que ustedes están colando, les aviso, tienen que leer con la vista, solo con la vista, no con el labio. Tienen que practicar y así que por ahí hacen eso, les aviso. Y entonces le dice el profesor a Liandra, Liandra, para de colar, para de copiar, Liandra. Y Liandra responde, yo, profesor, yo, Liandra, que siempre desde el primer año he sido una excelente alumna, le he pasado mi aporte a todo el mundo. Usted está totalmente equivocado, profesor. No puede ser que usted venga a acusarme, le dice Liandra, al profesor X. No sé a quién le pueden decir, no sé, el profesor
la doctora Coral, el doctor Saúl, no sé, alguno, un X, que no vio el perfil de Liandra antes de las clases. ¿Cierto? Ese hecho que hizo el profesor de juzgar y condenar a Liandra no le quitó ni un punto en el examen a Liandra. Liandra no se ve perjudicada en sus puntos. Ella no va a tener que rendir de nuevo, ¿cierto? Ella sigue con su prueba, entrega su prueba 100 de 100 sin ningún problema. ¿Por qué ella responde? Porque el profesor acaba de tocar su honorabilidad. Ella no se ve perjudicada en su nota. Ella no va a volver a pagar un examen sustitutorio o un examen recuperatorio, nada. El profesor no le quitó. Sin embargo, ella se ve perjudicada en su honorabilidad. Entonces, en medicina legal, cuando uno da una respuesta a una pregunta jurídica, es muy importante entender que la medicina legal puede tocar la economía. Por ejemplo, si el profesor le quitaba la hoja, Liandra iba a tener que ir a otro examen, iba a tener que pagar un examen extraordinario, y eso cuesta, ¿verdad? Puede tocar su honorabilidad. Puede ser que Liandra pierda un año de su vida, es parte de su vida, porque reprueba esa materia por haber colado, por ejemplo, o porque el profesor dijo que ella coló. Entonces hay que tener cuidado porque la vida, el tiempo, que es irreparable, está en juego. La libertad de esa persona está en juego. Entonces, por eso la medicina legal es extremadamente importante. Porque nosotros podemos, repito, aunque no queramos ser llamados a evaluar sobre esa actividad médica. Doutor, Dime. eu não entendi o que é honorabilidade. Honorable. No tem honorable Câmara de... É tipo a honra, João, o orgulho da pessoa. Tipo, ela não tinha tá. feito nada errado e se sentiu injustiçada. Ah, tá. Obrigado, Flávia. Por nada. ¿Y cómo se dice Flavia en español? En portugués yo creo que honorable también. Pode ser honorável também, mas usa mais honra, né? Orgulho, mais ou menos. ¿Cierto? Sí, yo creo que es honorable, porque la vez pasada, por ejemplo, una honorable senadora, por ejemplo, o sea, una honorable médica, por ejemplo, en el Brasil, no sabía la diferencia entre protozoario y virus, ¿cierto? Y pasó vergüenza en una interpelación del juzgado, ¿cierto? ¿Lo conocen ustedes, verdad? Fue público por todos lados. Seguro que no dio microbiología con el profesor Peralta, puede ser el problema. Si hubiera dado microbiología como ustedes, con el profesor Peralta, les aseguro que iba a entender perfectamente qué es un virus y qué... Muy bien. Kenia, no sé qué fue foqueira, te quedo dando aula desde las 8 de la mañana, por eso que estoy tomando agua, ¿cierto? Cierto, profe. Otras definiciones. En diferentes textos van a encontrar diferentes definiciones de medicina legal, pero todas hacen relación a ese pequeño resumen que puse aquí. Es decir, dice, es el arte de hacer relatorios en justicia, es la aplicación de los conocimientos médicos a los problemas judiciales, aplicar la medicina a la necesidad de la ley y la justicia, aplicar las ciencias médicas a los problemas y procesos judiciales y aportar juicios esclarecedores para aclarar, para dar una luz a la administración de la justicia. ¿Por qué forense? Se asoció a ciencias forenses o medicina forense, porque en la antigua Roma
las personas no podían opinar libremente. Increíblemente, hasta hace poco, la gente no puede opinar libremente sobre algún tema. Pero antes era penado eso. Estaba escrito que las personas no podían hablar, por ejemplo, sobre una contienda, sobre una batalla. Un general de una legión no podía comentar públicamente si la batalla fue de tal o cual manera. Él podía hablar sobre muchas otras cosas, pero sobre esa batalla en la que él participó no podía opinar. No podía decir si estaba bien, si estaba mal. Y las personas, el pueblo en general, no tenía la opción de opinar. Podía hablar así en privado, pero públicamente no podía manifestarse. Para eso tenía que tener una cierta jerarquía. Tenía que ser o senador o emperador. Si alguien tenía algo que decir en público o si se le llamaba a hablar en público, tenía que hacerlo en un determinado lugar, que era el foro, en donde se colocaba en ese lugar a la persona y se le podía escuchar a cierta distancia. De ahí surge el término forense, ¿verdad? Forense es aquel que es llamado a hablar, a dar un relatorio, a opinar sobre un determinado caso. Ese es un forense. Es decir, el forense puede ser de cualquier índole. Repito, puede ser un experto en informática, puede ser un experto en caligrafía, puede ser un experto en medicina, o puede que el juez no tenga tanto conocimiento y entonces le llame a alguien que sepa sobre esa actividad. Si a mí me llaman a preguntar cómo se hace un pozo para desecho, por ejemplo, no tengo la más mínima idea. Yo no voy a saber cómo se hace. Pero sin embargo, una persona, un humilde trabajador, posero, puede ser llamado y se produce una declaración de él ante los jueces para poder saber cómo se hace un pozo. La medicina legal y forense constituye en la actualidad, entonces, la especialidad médica que tiene por objeto la utilización de los conocimientos médicos, jurídicos, administrativos, éticos y de ciencias afines a la aplicación, desarrollo y perfeccionamiento del derecho. Porque o si no, un simple ejemplo, el derecho colocaría a muchos hijos con padres que no son sus padres. ¿Cierto? Porque si no existiera un médico legista que solicite un estudio simple de ADN y un laboratorio que haga ese estudio de ADN, y entonces muchos padres tendrían a hijos que no son suyos en sus casas. Y ese hijo no tendría a su verdadero padre al lado suyo. ¿Cierto? Y a lo mejor el padre biológico pidió para que su hijo esté con él. Sin embargo, no se le dio. Entonces, la medicina legal, no es porque nosotros seamos médicos, ¿cierto? Nosotros somos médicos y somos mucho más grandes que los abogados. Perdón, no, disculpe. Somos buenos en lo que hacemos. Y entonces perfeccionamos la justicia. En nuestra área colaboramos a que esa justicia sea perfecta o intenta por lo menos la perfección. Pero no solamente en esa área. Esta diapositiva yo preparé a principios del 2020. Modifiqué algunas cosas
Jamás pensé que en época de pandemia esto sería de mejor todavía explicación. Porque la medicina legal hoy actualmente también sirve en asistencia sanitaria en época de pandemia y a la actividad profesional médica. Licença, doutor. Nath, seu áudio está aberto. Ahí ya. Y entonces, la semana pasada, por ejemplo, ok. La semana pasada, por ejemplo, aquí en el Paraguay, un paciente por orden judicial se interna en una unidad de cuidado intensivo, no habiendo ninguna cama prácticamente, ¿verdad? No sé cómo hicieron los médicos para cumplir la orden judicial, ¿cierto? Y entonces eso después puede ser evaluado, ¿eh? Imagínense si hay otro paciente, por ejemplo, que quiere la cama y que tiene prioridad por llegada, porque aquí en Paraguay es solamente por llegada. No es porque sea más viejo, porque tenga comorbilidad, porque hay más de 210 personas esperando una cama de terapia intensiva por COVID. Aquí en el Paraguay. Parece poco, pero nosotros somos 7 millones nomás de habitantes, imagínense. Y entonces, por orden judicial, se da eso. Entonces tiene que ver con la asistencia sanitaria y también con la actividad profesional médica. No solamente con el área de perfeccionar el derecho. Es la disciplina o especialidad médica que encuadra en las normas jurídicas vigentes con métodos, técnicas y procedimientos específicos. Y vuelvo a la misma cuestión. Trata de dar respuesta a cuestiones de naturaleza médica, biológica, que se plantea en el ámbito del derecho. ¿Preguntas? No, doctor. No hay preguntas. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, vieron, les dije, una hora y cuarto, una hora y media, más o menos. Entonces, terminamos nuestra clase por hoy. Vamos a hablar de otras denominaciones de medicina legal en la próxima. Todo esto vamos a hablar en las próximas, ¿sí? Espero que les haya motivado un poquitito para asistir. No solamente piensen de que es una materia pequeña, ¿cierto? También pueden utilizar una motivación, por ejemplo, Liandra, para mejorar su promedio, ¿verdad? Si su promedio estaba en 4,9, ahora va a estar en 4,99, ¿cierto? Entonces, pero también cada materia que aparece en la malla curricular la tienen que utilizar de la mejor manera posible, aunque sea castellano, ¿cierto? No, porque imagínense, ¿cuánto sale un curso de castellano, por ejemplo? Si ustedes van a pagar un curso de castellano, ¿cuánto sale? Millones. ¿Y cuánto tiempo van a perder? Sin embargo, ustedes aquí conmigo están aprendiendo castellano. Espero que no me dejen de enseñar portugués también, porque yo quiero seguir aprendiendo portugués, ¿cierto? Muy bien. Sí, doutor. Entonces, solo una última recomendación. Cuídense muchísimo en sus prácticas. Lávense la mano cada vez que llegan de la calle. Si van a salir, salgan solamente si es extremadamente necesario. Y si tienen que salir, usen todos los cuidados, tapaboca, de preferencia N95 o KN95. Y si van a tener que hablar con alguien, háganlo a cierta distancia. Distanciamiento social es lo más importante. Y ustedes tienen la misión, ya como médicos, de enseñarle a la gente. Si alguien en la fila, en el cajero,
en el banco, en donde sea, se acerca demasiado, enséñenle y educadamente dígale, señor, puede que yo esté contaminado. Por favor, mantenga su distancia, porque cada día estamos peor, ¿eh? Así es que, fíjense que de aquí del hospital de Pedro Juan, un paciente que también tenía documentación brasilera fue al Brasil y de ahí fue hasta Pernambuco, otro hasta Marañón a la terapia. Imagínense. Así es que a cuidarse muchísimo, gente. Que cada uno de ustedes es muy importante en la vida. No hay otra Kenia, no hay otro João, no hay otra Leandra de quien usar sus resúmenes, ¿cierto? Entonces, por favor, cuídense, cada uno de ustedes es muy importante. Nos vemos en la próxima segunda. Chao, chao. Doutor, Tchau, prof. Graças. Dime. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem algum problema gravar as aulas do senhor? Porque tem certas pessoas no nosso grupo que às vezes eu estou trabalhando ou não pode assistir aula. Yo no escuché la segunda parte. Y Tem no algum quiero... problema gravar a aula do senhor? Espera aí. Eu não escutei que alguma pessoa não está aqui, que está trabalhando. Não tem nenhum problema de gravar a aula. Mas a segunda parte eu não escutei. É porque tem certas pessoas no nosso grupo que ou estão trabalhando ou ainda não chegaram de viagem. Para mim está Aí, todo mundo. tudo Para mim bem? está todo mundo aqui, João. Não sei se você me entende. Uhum. Uhum. Não, eu já parei de gravar. Não, pode gravar. Sem problema. Tá bom. Toda a aula pode gravar. Tá, obrigado, doutor. E se por aí eu preciso, eu vou pedir para você também. Aquela gravação. Para Tá ver bom. se saiu bonitinho, se tem que arreglar você. Né? Tá bom, obrigado, doutor. Valeu. Tchau, prof. Se Tchau, cuida. doutor. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao.